El paralelo llega a los 100 bolívares. Y al que te venga con el cuento que la culpa es de las sanciones, recuérdales que el chavismo tiene 26 años en el poder, de los cuales solamente 3 tuvieron sanciones contra la industria petrolera. Y hace varios que no tiene. La culpa es de la corrupción, de la destrucción del aparato productivo nacional, de la destrucción de la industria petrolera, de las expropiaciones, de los regalos a sus amigos, de la impresión sin límites de bolívares sin respaldo y de un sistema económico que lo único que ha buscado todo este tiempo es la destrucción del poder adquisitivo de los venezolanos para mantenerlos pobres y dependientes de la dictadura. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Porque las sanciones y el bloqueo no han sido más que una simple excusa detrás de la cual esconden sus crímenes. Entonces, ¿cómo se habla de un bloqueo si tú puedes traer autobuses de Estados Unidos? Pero ¿tú qué opinas? ¿La crisis económica de Venezuela es culpa de las sanciones o del chavismo? Te leo en los comentarios. ¡Chao! Señores, miren esto, están revisando a Wilmer antes de entrar al Congreso junto a los miembros de la OLB. ¿Qué significa esto, kilómetro? ¿Qué es esto? Bueno, esos muchachos que ustedes ven allí están ingresando al Congreso de los Estados Unidos junto con unas cajas que según ellos tienen pruebas fehacientes para declarar como terroristas al PSV. Ellos en anteriores videos nos habían dicho que iban a hacer eso, encabezado por Wilmer. A nivel personal yo no les creía, pues, porque eso son palabras mayores. Tú sabes lo que es ir al Congreso y declarar PSV terrorista. E incluso esto llega a trascender mucho más porque recordemos que el hermano de Wilmer Azuaje es chavista. Pues el hermano de Wilmer está en Venezuela y milita dentro del partido que él quiere declarar como terrorista. Algo que me han estado preguntando en los comentarios es si la OLB es de la rama o del ala de María Corina, o sea, si Wilmer está con María Corina. La postura que yo he visto que ellos tienen es básicamente que reconocen a la líder y reconocen a Inmundo, pero no dependen de ellos, pues ellos están haciendo sus gestiones. Ahora yo le quiero preguntar a usted, opositor y chavista, porque yo sé que a mí me siguen muchos chavistas, ¿qué ustedes opinan de esto? ¿Qué usted siente? ¿Usted como opositor apoya esta propuesta? Y usted como chavista, ¿qué siente sobre esta propuesta de que los quieren declarar como una organización terrorista? Vamos a estar dándole seguimiento a este tipo de acciones porque me parecen interesantes. Kilómetro por aquí reportándose. Dios me los bendiga grandemente. Pórtense bien. Las noticias que vienen de Estados Unidos son de esas que quitan el sueño y que mantienen a la gente en constante alerta. Por una parte, la deportación de venezolanos a El Salvador. Por la otra, la posible prohibición de entrada a los Estados Unidos a quienes tengan cédula de identidad venezolana. Por otro lugar, también se habla ahora de una nueva sanción de 25% de aranceles a los países que compran petróleo venezolano. Pero por la otra parte, también se dan noticias contradictorias en materia petrolera. Se había dicho que Chevron tenía que recoger sus cachachás e irse del país. Ahora le dieron un mes más. Estamos viendo una película que bien podría llamarse Petróleo en Gotas, porque al fin y al cabo de eso se trata. Es un tema energético, básicamente. La necesidad que tiene Estados Unidos de mantener el control sobre todas las reservas petroleras que existan en el mundo, o la tentativa de hacerlo. Dentro de ese cuadro entra, por supuesto, la reserva de petróleo venezolana, que no es nada desdeñable. En definitiva, estamos ante una política interna de los Estados Unidos destinada al control de los poderes, como hemos visto aquí en Venezuela, pero que nos impacta como país. Y vaya ironía de la vida, fíjense ustedes, por una parte, el gobierno de los Estados Unidos, que ha señalado reiteradamente al gobierno venezolano de violación a los derechos humanos, deporta a un conjunto de venezolanos a El Salvador sin garantizar su debido proceso, sin garantizar que sean enjuiciados por sus jueces naturales, sin darles derecho a la defensa y sobre todo sin tener certeza de que se trata efectivamente de delincuentes que no pueden estar en los Estados Unidos. Pero a la par, el gobierno venezolano, que ha sido señalado por incomunicar presos, por mantener presos muchas personas por sus ideas o por haberse opuesto pues al gobierno de Maduro, pues ahora sale a defender los derechos humanos de los venezolanos que están presos en El Salvador. Es decir, este mundo se está volviendo como que loco. Y un conjunto de valores como la democracia, el equilibrio de poderes, la libertad de prensa, son valores que pareciera que están dejando de tener vigencia. Es decir, el mundo que hoy vivimos pareciera que está aterrizando en una nueva situación en la cual lo salvaje es lo normal. En enero de 2024, esta imagen indignó a las autoridades de Estados Unidos. Una turba de inmigrantes ilegales atacó a 2 oficiales de Nueva York cerca a Times Square cuando los uniformados intentaban detener a una persona frente a un centro de acogida para irregulares. Los golpearon en repetidas ocasiones y hasta en el piso recibieron la reprimenda de los desadaptados. Por esta agresión, 7 personas fueron detenidas, entre ellos
Darwin Andrés Gómez Isquiel, de 19 años. La cadena de hechos criminales para este hombre no terminaría en Estados Unidos, puesto que un par de semanas después, tras recuperar la libertad sin fianza, volvió a ser arrestado por el delito de robo en una tienda de Macy's, en donde de forma violenta sustrajo mercancías por un valor de $600. Tras esta nueva agresión se le volvió a ver, esta vez desde un sitio de reclusión, donde se quejaba de malos tratos de las autoridades, de racismo y hasta de xenofobia. Como pueden ver, he sido agredido en una parte de mi oreja. Aquí con las esposas también me maltrataron, soy otra víctima más, pedimos auxilio porque cada día somos agredidos. Este joven es el mismo que tras su lista de fechorías en Estados Unidos, ahora fue recibido con abrazos en Venezuela por parte del ministro del Interior madurista Diosdado Cabello. Agradecimiento, agradecido, patrón. Adelante, ya estás en tu tierra. Abraza a su familia ahora. Un abrazo, patrón. Abraza a tu familia ahora, ¿viste? Usted no sabe lo que hace. Dale, mijo. Llama a Diosdado patrón, un calificativo que se usa en la jerga criminal para identificar a los jefes de una organización. Lo abraza y le agradece una y otra vez, puesto que con su llegada a Venezuela logra escabullirse de la justicia de Estados Unidos, donde mantenía un peligroso expediente. Cabello había mencionado que de los 199 migrantes que llegaron al país, solo 16 tenían antecedentes penales, sin mencionar si en este grupo estaba el nombre de Darwin Gómez Isquiel. Mientras varias familias claman libertad por sus hijos enviados a El Salvador, señalados de presuntamente pertenecer al Tren de Aragua, Gómez Isquiel disfruta de su libertad en Venezuela, eludiendo una prisión en Estados Unidos. Los propagandistas del régimen lo llamaban el camarada Trump. Había una que decía que hasta estaba derrotado por Maduro. Raro eso, porque el presidente de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de aranceles del 25% a los países que compren petróleo o gas de la dictadura en Venezuela. Y obviamente Nicolás se pronunció rechazando la medida impuesta y anunció que Venezuela está elaborando sus lingotes de oro para la Reserva Internacional. Por cierto, ¿alguien acá pudo cobrar sus lingoticos? No, nadie. Es que son muchos los que no han podido cobrar las deudas que ha dejado la corrupción en nuestro país. Y es tanto el dinero que se le debe a China que su régimen salió defendiendo a Maduro ante los impuestos de Washington. Es que claro, desde que Chávez todavía respiraba, convirtieron a Venezuela en la caja chica petrolera de los chinos. No vayan a creer que esa defensa es de gratis. Nunca es gratis. Y otros que deben andar con la misma incertidumbre es la India, ya que es uno de los principales compradores de petróleo venezolano y además de los principales explotadores de nuestra fauna vulnerable que los chavistas usan para agasajarlo. Es que donde hay dinero, mucho dinero, las cosas se manejan diferente. Es por eso que la OFAC extendió el tiempo de salida de Chevron de Venezuela, pero con una condición: ni un solo dólar para la dictadura. Están debilitándolos cortando el dinero lícito e ilícito. Así digan que no les afecta, cada día están más descolocados, porque en la administración de los Estados Unidos se siguen sumando personajes claves que tienen la libertad de nuestro país entre ceja y ceja. Pues Christopher Landú, abogado y ex embajador de México, fue confirmado este lunes por el Senado como subsecretario de Estado. Un dato curioso sobre él: vivió en la Venezuela libre que todos añoramos y que muchos nunca llegaron a conocer. Por cierto, algo que todos están esperando: los resultados de la audiencia por el TPS 2023 para los venezolanos en San Francisco, California. Aunque no hubo una decisión todavía, los abogados del caso se sienten optimistas con que se falle a favor de continuar con el estatus de protección, sobre todo después de que Donald Trump declarara que las acciones y políticas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Ya veremos, porque mientras todo esto pasa en Venezuela, el dólar recorre casi los 93 bolívares y Diosdado Cabello recibe a delincuentes venezolanos deportados de besos y abrazos. Es que hasta lo llaman patrón, imagínate tú. Pero no te estreses, que soy yo el que te trae la información, y recuerda, no dejes que otro te cuente las noticias y di lobby con Melanio Bar. 30%. Ese es el nivel de devaluación que ha sufrido el bolívar en lo que va de 2025. Y el régimen
calla o miente. Mientras los precios se disparan, Nicolás Maduro y su cúpula siguen hablando de recuperación económica, pero la realidad que vivimos los venezolanos es otra. Una economía colapsada, un bolívar pulverizado y una brecha cambiaria que supera el 20% entre el dólar oficial y el paralelo. ¿Por qué pasa esto? Porque todo se mueve en dólares, pero los ingresos de muchos venezolanos son en bolívares, que cada día valen menos. No hay confianza ni una política monetaria. Puro desastre. ¿Qué hace el Banco Central? Nada. No tiene reservas ni poder de intervención. No hay dólares para sostener el tipo de cambio. Pero Maduro ni se inmuta, dice que las puertas están abiertas para producir, mientras las despensas están vacías. Los sueldos siguen en $2 al mes y la inflación proyectada supera el 150%. Y el pueblo sobrevive como puede. Los jubilados se rebuscan, los estudiantes rinden la plata del pasaje y los transportistas rezan para que les duren los cauchitos porque no hay para cambiarlos. Estamos en modo supervivencia porque el régimen destruyó el salario, la moneda y la economía. Lo más grave de esto es la indolencia de quienes están en Miraflores. No hay plan, no hay rumbo, no hay salida. Si siguen ellos arriba. Nosotros sí tenemos claro qué hay que hacer. Reconstruir la economía con reglas claras, seguridad jurídica y una política fiscal responsable, y sobre todo cambiar este modelo que empobrece, excluye y mata lentamente a millones de venezolanos. La solución es que se reconozca la verdad del 28 de julio. Vamos pa'lante, hermanos, que viva Venezuela libre. Miles de venezolanos volvieron a las calles de su país para rechazar lo que denuncian como el secuestro de más de 200 migrantes que fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador y exigir al presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, la liberación de estas personas acusadas por Washington de pertenecer supuestamente a la organización criminal Tren de Aragua. En Caracas, la movilización convocada por el chavismo llegó a la sede de la Asamblea Nacional. Esto declaró Damelis Vegas, madre de uno de los venezolanos deportados a El Salvador. No sabemos de ello, he escuchado noticias, tenemos grupos, me estoy volviendo loca, de verdad, estoy desesperada, yo no puedo hablar por mí sola. En la movilización habían pancartas con nombres de algunas de las personas que, según los manifestantes, fueron enviadas a El Salvador, junto a los que se destacaban palabras como justicia y libertad, así como inocente. Por su parte, esto dijo Pedro Infante, el primer vicepresidente del Legislativo. Todos y cada uno de esos muchachos que han sido secuestrados ilegalmente por parte del gobierno norteamericano y han sido enviados a un campo de concentración nazi en El Salvador. Nicolás Maduro saludó la gran marcha en Caracas y afirmó que hubo movilizaciones y actos de solidaridad en más de 100 ciudades del mundo. El líder del chavismo pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al alto comisionado de este organismo para los derechos humanos, Volker Turk, que intercedan por esos migrantes. Nuestro hermano Rafael Ramírez Colina fue detenido el pasado 1 de octubre del año 2024, donde asistió a una reunión convocada por el director de Poli Maracaibo. Inmediatamente llegando, se efectuó por funcionarios del SEBIN una emboscada donde se produjo su detención. Desde ese momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación con él. El 7 de octubre fue trasladado desde la ciudad de Maracaibo hasta la ciudad de Caracas, el helicoide, sin tener derecho a visitas o a llamadas. Han transcurrido más de 170 días donde desconocemos su estado de salud. Sufre de hipertensión arterial desde hace muchos años y de fuertes dolores lumbares. Él, como abogado y hombre honorable de la República, se le han negado todos sus derechos a la defensa privada, y la comunicación que existe tanto con el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo es poca o casi nula. Hablar de Rafael Ramírez Colina es sinónimo de honestidad, transparencia y sinceridad. Excelente hijo, excelente esposo, padre, hermano y tío. Además de amigo, estando 100% sus familiares orgullosas de él. Rafa es un trabajador incansable. Desde su elección en el 2021 llegó a la alcaldía de Maracaibo a liderar la ciudad, desde la calle con su gente, a su casa grande como él la llama, ofreciendo soluciones, construyendo soluciones, siendo Maracaibo la segunda ciudad más grande de Venezuela. Exigimos la libertad de Rafael Ramírez junto con su equipo de trabajo, Diana, Margarita, Pedro y David.
Maracaibo, sus familiares y sus hijos Diego y María necesitan a Rafael y a todo su equipo de vuelta porque son padres y madres de familia. Pensar distinto y querer hacer las cosas bien no tiene por qué ser sinónimo de privación de libertad. Por un lado, volvimos a hacer sufrir al Perú, pero esta vez no fue el Tren de Aragua, fue la Vinotinto. Y Salomón Rondón se quiebra al hablar del sueño de ir al Mundial. Un momento hermoso, que habría sido más bello si alguien, aunque sea, hubiese nombrado al papá de John Chancellor, preso político de Nicolás Maduro. Es que no se puede tener todo. Y eso lo sabe Estados Unidos, que después de anunciar aranceles del 25% a los países que compren petróleo o gas venezolano, ha comenzado a verse su impacto global. Y aunque Nicolás Maduro, como era de esperarse, salió a despotricar contra el gobierno de Donald Trump acusándolo de algún tipo de agresión económica, le queda claro que efectivamente o eres una dictadura asesina o eres un productor de petróleo. No se valen las dos, o por lo menos para el régimen venezolano, porque China no lo pensó dos veces para dejarlos colgados y frenó la compra de crudo venezolano. Asimismo hizo India, uno de los mayores compradores, ya decidió dejar de comprarle a Venezuela a través de Reliance Industry. El oro, en cambio, sí se ha movido, pero es que desde hace años la dictadura fugó lingotes hacia Emiratos Árabes como parte de una red de contrabando internacional. Recordemos que desde 2014, figuras como Claudia Díaz, ex tesorera y enfermera de Chávez, buscaban formas de esconder sus fortunas inexplicables en oro. Y mientras los enchufados esconden el oro, el FBI golpea duro a lo que ellos llaman un cartel sudamericano terrorista. Todo esto en las costas de Italia. Mientras tanto, Tarek William Saab, el fiscal de Nicolás, dice estar en constante comunicación con las autoridades salvadoreñas para pedir la extradición de 2 de los deportados hacia ese país. Ahora, atención migrantes. En Estados Unidos, la Corte Federal de Boston estudia bloquear la revocatoria del parol humanitario para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Pero al mismo tiempo, CBS News revela que el gobierno estadounidense ha suspendido discretamente el procesamiento de solicitudes de residencia para refugiados y asilados que ya han sido aprobados. Y como si fuera poco, 3 miembros del Tren de Aragua serán extraditados desde Estados Unidos a Chile, acusados de secuestro y homicidio, incluyendo dentro del caso del teniente Ronald Ojeda. Y en Carolina del Sur, otros 3 venezolanos vinculados a la misma organización fueron arrestados por robo de piezas de armas y municiones. Así están las cosas. Una selección que nos da orgullo, un país que exporta talento, y tragedia por otro lado, un régimen que pierde aliados y dinero, pero no el control. Y recuerda, no dejes que otro te cuente las noticias y di con orgullo: Lobby con Melanio Bar. Bienvenidos, muchachos. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.